Gloria, gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Conozca primero su fe católica. Usualmente conocemos muy poco de nuestra fe. Decimos que somos católicos, pues qué bueno, fuimos bautizados, etc. Pero dice el profeta Oseas en el capítulo 4 de su libro: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Qué triste, ¿no es cierto? Entonces, qué bueno que tengamos medios como este, y doy gracias a Dios por tantos otros medios en que sacerdotes están usando esos medios para proclamar el Evangelio y la doctrina de la iglesia instituida por Jesús, que es la iglesia que es una santa, católica y apostólica. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, nos ponemos en oración, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Padre Santo, gloria a ti, mi Señor, bendito seas, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, a ti el poder, a ti la victoria, Señor. Tú eres el único y verdadero Dios, no hay Dios fuera de ti. Tú eres el creador de todo lo que existe, visible e invisible. Tú eres el Señor del universo, el Dios de la vida, el Dios de la victoria, el Dios de la esperanza, el Dios del amor. Gracias, Padre Santo, por permitirnos conocerte cada día un poquito más. Qué privilegio de podernos acercar a ti cada día un poquito más, a través de la oración, a través de la lectura de la Santa Biblia, a través del catecismo de la Iglesia Católica, a través de programas como estos que nos ayudan a acercarnos más a ti, fuente de vida y salvación eterna. Padre Santo, en estos tiempos de gran ausencia de conocimiento de tu divino ser, de conocimiento de tu presencia, de lo que tú deseas para nosotros, enséñanos, oh Dios, a conocerte mejor. Enséñanos, Señor, a amarte un poquito más cada día. Enséñanos, Señor, a reconocer que tú siempre estás con brazos abiertos para recibirnos y para darnos la oportunidad de un nuevo comienzo. Te pido, Señor, por esta hija tuya que tanto tú amas, bendícela, mi Dios. Sana sus heridas y ayúdala para que ella esté consciente que, por muy difícil que sea su situación en este preciso momento, ella no está sola. Tú estás con ella. Y de tu mano, Señor, ella va a caminar de gloria en gloria, de victoria en victoria, hacia la meta final, que es unión con Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, para toda la eternidad. Bendice, Señor, este hijo tuyo. Santifícalo, Señor. Que tenga el deseo cada día más fuerte en su corazón de ser santo, de acercarse cada día más a la fuente de vida y salvación eterna, que es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Dale, Señor, la capacidad para poner a Cristo como centro y Señor de su vida, sabiendo que el que tiene a Jesús lo tiene todo y nada le falta, como bien decía Santa Teresa de Ávila, porque solo Dios, solo tú, Señor, bastas. Llena su corazón de tu santa presencia, llena su corazón de un deseo, de un hambre de ti, Señor, sabiendo que contigo va a poder sobrepasar dificultades, problemas, situaciones difíciles, y reconocer que su propósito eres tú, Señor. Como decía San Agustín, mi alma viene de ti, Señor, mi alma viene de ti, y mi alma no descansará hasta que descanse en ti. Reina con poder en cada uno de tus hijos, de tus hijas, en este momento, Señor, y llénanos, oh Dios, de pies a cabeza, por dentro, por fuera, por arriba, por debajo, por delante, por detrás, de tu santa paz, de tu santo amor, de tu santa presencia, Señor. Así sea, mi Dios. Amén. Bendito sea Dios. Qué hermoso, hermano, el poder estar un ratito así, a solas con el Señor Jesús. Damos gracias a Dios por María de California. Es una mujer sola, anciana de 82 años. Ay, caramba, María. Y pide al Señor por un lugar donde vivir, cerca de una iglesia con servicios religiosos. Si ustedes, hermanos y hermanos, conocen a alguien que pueda ayudar a María, pues por favor déjenos saber, ¿sí? Vamos a estar dando el número telefónico en el transcurso de este programa. Si alguien tiene la posibilidad de ayudar a esta señora de 82 años, por favor, déjenos saber. Muchísimas gracias.
Oramos por Anónimo de Alhambra, California, que pide por sus hijos y nadie le cree nada. Pues pedimos que tú te aferres a la verdad que es Jesucristo y que de la mano de Jesús las personas pueden comenzar a tener un concepto diferente de ti, mi hijo. Que Dios te bendiga. Pedimos también por a Margarita de Pensilvania, que pide por su hijo Joshua Rivera, y también por ella. Que Dios les bendiga a todos en abundancia. Y Rafael Figueroa de Puerto Rico le desea muchas bendiciones al Padre Pedro. Muchísimas gracias, las necesito y qué bueno que oremos los unos por los otros. Digna Munguía de Nueva Orleans pide por su esposo que siga bien, benditos a Dios, muchísimas felicidades, Digna, para ti y para Marcos también. Y le da gracias al Señor por nuestras oraciones, muchísimas bendiciones. Y bueno, pues regreso a Nueva Orleans en cuestión de mes y medio más o menos, así que espero poderles ver y a ver si los ayudamos para preparar su boda en la Iglesia Católica. Ojalá que así sea. Así que cuenta con mi apoyo y con mis oraciones también. A Julio Palma, de Bronx, New York, da gracias al Señor por el ministerio de este servidor. Muchísimas gracias, Julio. Dios te bendiga a ti y a tu familia también en superabundancia. Y Carmen de Connecticut pide por la salud de su hija Wanda y la de su hijo menor, Luis Gerardo. Además, por sus otros hijos, Héctor y Ana, y también por su esposo, Héctor. Que el Señor bendiga a toda la familia en abundancia hoy y siempre. Amén. Y también pedimos por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios sociales. Que Dios los bendiga en abundancia y que sigamos creciendo en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Recordamos, hermanos, que los únicos medios oficiales en las redes sociales de este servidor, el Padre Pedro, son los siguientes. Estamos en Facebook para comunicarse con nosotros a través de Facebook y para pues añadir su nombre a la lista de seguidores de este servidor, vayan a facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes. Estamos en X también, que era la antigua Twitter, y estamos también en Instagram y en YouTube. Todo lo que tienen que hacer es ir a Padre Pedro Nunes, y enseguida se comunican con nosotros. Y les pedimos, por favor, hace poco me volvieron a decir, me repitieron, que están usando mi nombre en perfiles falsos pidiendo dinero pues en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de los medios que acabo de mencionar. Así que mucho cuidado, por favor, y si tienen alguna duda, pues llámenos y con todo gusto daremos respuestas a sus interrogantes. El tema de hoy, no juzgues. No juzgues. ¿Cómo es? No juzgues y no serás juzgado. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 2. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios, porque son 4 cosas las que hacemos según el Buró de Censo de Estados Unidos. Con más frecuencia las hacemos. Comemos, dormimos, nos quejamos y ¿qué más? Y criticamos. Criticamos. Y a veces la crítica es terriblemente dañina, sobre todo si es mentira. Yo no explico cómo políticos en diferentes lugares se despellejan unos a otros a ver quién gana la presidencia, por ejemplo, o quién gana la alcaldía, por ejemplo, o quién gana un lugar de importancia en el gobierno. Y no nos importa todas las cosas verdaderas y mentirosas que podamos decir de una persona y en público. Yo no sé cómo el Señor va a tratar a estas personas, porque qué triste que nos llamamos cristianos supuestamente, pero con mucha facilidad apuntamos con el dedo para echar abajo a la otra persona, para nosotros en alguna forma poder sobresalir. Me da la impresión que a veces somos como los cangrejos, ¿no es cierto? Que estamos en un balde o en un cubo y tratamos como cangrejos de salir hacia arriba y viene otro y nos echa hacia abajo. Y vemos solamente la parte negativa. Todos tenemos negativismo entre nosotros. El Señor Jesús bien lo dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Lo importante no es que hayamos pecado o que hemos pecado, para eso está el sacramento de la reconciliación, pero que de alguna forma podamos arrepentirnos y comenzar una vida nueva. Un consejo importante es cuando no tengas nada bueno que decir, cállate. Cállate, ¿por qué? Porque si tú hablas mal de una persona,
sea verdad o sea mentira, a espaldas de esa persona, tienes que confesarte. Y en el confesionario no te va a dar absolución a no ser que tú estés dispuesto a enmendar el buen nombre de esa persona. No te van a dar la absolución. Me imagino que en algunos casos tal vez sí, pero no deberían. Es igual que si te robas $1,000,000, y usas el $1,000,000 para lo que tú quieras y después te vas a confesar y pides perdón por haberte robado el $1,000,000. Es decir, tienes que devolverlo, no es tuyo. Lo mismo con la buena reputación de una persona. Por eso el Papa Francisco decía, ¿quién soy yo para juzgar? Y fue malinterpretado, definitivamente fue malinterpretado. ¿Por qué? Porque lo que él está diciendo es que el único que realmente tiene el derecho, la autoridad, la potestad para juzgar es el Señor. ¿Nosotros qué debemos hacer? Pues tratar de ayudar a la persona, si es posible, a enmendar su vida. Y de ahí, por ejemplo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, que nos habla, 18, de la importancia de ayudar a la persona que ha cometido un error a salir de ese error, a salir de ese problema, a salir de ese pecado. ¿Por qué? Porque lo que hagamos por el más pequeño de nuestros hermanos, lo hacemos, lo dejamos hacer por el mismo Dios. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús? Esto es fuerte, hermanos. Dice, no juzgues a los demás y no serás juzgado tú tampoco. Porque de la misma manera que ustedes juzgan, así serán juzgados. ¡Ja! Esto es para meditar un rato por lo menos, ¿no es cierto? ¿Sí? No juzgues y no serás juzgado. Mateo 7, del 1 al 12. ¿Sí? Porque con la medida que ustedes midan, ustedes serán medidos. Y tal vez no en este mundo, yo no sé. Pero delante del Señor un día tenemos que compadecer. Y la pregunta es, ¿qué le vamos a decir al Señor? Ups, Señor, hablé mal de fulanito, de menganito, del otro y del otro. Y te pido perdón, Señor, por lo que hice. No, pero ¿y cómo vas a enmendar? Y vas a sanar el buen nombre de esa persona que has lastimado. Y continúa diciendo, ¿qué pasa? Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo. Y dices a tu hermano, déjame sacarte la pelusa que tú tienes y no te das cuenta del tronco que tienes en el tuyo. Hipócrita, saca primero el tronco que tienes en tu ojo y así verás con más claridad para sacar la pelusa que tienes en tu ojo. Palabra del Señor. Dicen que había un señor que siempre estaba criticando a todo el mundo, ¿sí? Que si era feo, que si era alto, que si era bajo, que si hacía esto, que si hacía lo otro. Y una vez su familia lo llevó a un museo muy importante en España. Creo que fue el Prado, no estoy seguro. El caso es que el viejito, sí, era un viejito ya, caminaba de un lado para otro y de pronto ve una pintura y empieza a decir, ¡qué horror, qué horror! ¡Qué mal pintado está ese cuadro, qué mal pintado! Miren la ropa que tiene puesta, miren la cara que tiene, pobrecito, qué cosa más horrible. Y empieza a hacer un montón de cosas así que de lo que está viendo, ¿no? Y de pronto se acerca el hijo y le dice, papá, eso no es una pintura, ese es un espejo y lo que tú estás viendo es tu propia imagen. No juzgues y no serás juzgado, porque con la misma medida que tú juzgas, serás tú juzgado o en este mundo o por el mismo Dios. Qué bueno, en vez de decir cosas negativas acerca de otras personas, que podamos decir cosas que ayuden a esa persona a querer ser mejor, a querer tener una oportunidad de cambiar lo que tiene que cambiar. Pero si constantemente estamos lastimando a esa persona, hiriendo a esa persona, diciendo cosas negativas a esa persona, aunque no lo sea, se lo va a llegar a creer. Por eso ustedes, papás, cuiden de sus hijos y traten de enseñar a sus hijos cosas buenas. Qué bueno, mijito, que hiciste esto. Qué bueno, mijita, que te estás aplicando en los estudios. Qué bueno, mijita, que estás yendo a la misa, que nos estás acompañando. Qué bueno que estás buscando al Señor. Cosas positivas que nos ayuden a superar la debilidad que todos tenemos para poder ser, con la ayuda de Dios y con la ayuda de todos, un poquito mejor. Hermanas y hermanos, vamos a una pausa, pero antes quiero darles el número telefónico 205-271-2924. 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros.
Alabado, glorificado por siempre sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, y su nombre es Jesús. Palabra que significa, ¿qué cosa? Dios salva. Y eso es lo que quiere hacer Dios en cada uno de nosotros. Nos ama tanto que dio a su único Hijo para que en Él tengamos vida y salvación eterna. Tenemos una llamada desde Puerto Rico de Ana. Ana, ¿me escucha? Sí, Ana, bienvenida. Es un gusto tenerle. Adelante, por favor. Ana. Hello. No escucho nada. Ana, ¿me escucha? Bueno, tal vez no podemos comunicarnos con Ana en estos momentos, tal vez un poquito más tarde, así que vamos a un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Querido Padre Pedro, desde joven veo su maravilloso programa, me encanta. Siempre aprendemos mucho de usted. Gracias por enseñarnos tanto. Con mi esposo nos casamos hace 2 años, somos un matrimonio católico, practicante, frecuentamos los sacramentos, tenemos una vida de oración, tuvimos un bellísimo noviazgo en Dios, en pureza y castidad. Dios es siempre el centro de nuestra vida. Desde que nos casamos, estamos abiertos a la vida, pero no logramos tener un bebé. Fuimos con muchos médicos, con tratamientos católicos, con acompañamiento sacerdotal, con oración y seguimos sin lograr formar una familia. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo ser familia en la infertilidad? ¿Cómo ser fecundos en esa situación? Dios lo bendiga siempre. Rezamos por usted y su ministerio. Juliana. Juliana, que Dios te bendiga, mija. No te apresures, no te apresures. No pongas el carruaje delante de los caballos, porque es decir, todo en el momento de Dios. Acuérdate que los hijos no son ni propiedad nuestra, ni nosotros tenemos el derecho de decir cuándo vienen, a no ser que pues hagamos lo que la Iglesia pide, que es lo que se llama paternidad responsable, es decir, tener los hijos a cierta distancia de acuerdo a nuestra economía. Pero ustedes están muy jóvenes y están comenzando. Es decir, la pregunta es, ¿qué es lo que quiere el Señor en este tiempo antes de tener tus hijos? Yo te aseguro que vas a tenerlos, pero hold it, espérate un momentito, ¿no? ¿Qué pueden hacer en el interín? ¿Qué pueden hacer en el intermedio? Dice el profeta Isaías aquí algo tan interesante, dice, pues tus proyectos no son los míos y tus caminos no son los caminos de ustedes. Esto está en Isaías 54, versículo 8. Profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8. Dios piensa muchas veces diferente a ti y a mí, ¿no es cierto? Y Dios tiene planes, pero poderosamente maravillosos para ti, para tu esposo en estos momentos. ¿Qué ustedes pueden hacer? Para comenzar, ustedes son familia, ¿sí? Esposo y esposa son familias. El entregarse el uno al otro por amor, el buscar el bienestar el uno del otro, el compenetrarse de tal manera que lo más importante después de Dios sean ustedes dos. Mucho más importante que los amigos, mucho más importante aún que los miembros de la familia, ustedes son los más importantes. ¿Por qué? Porque así bien lo dice la palabra de Dios en el Génesis capítulo 2, versículo 28. El hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo ser. Eso es lo que Dios quiere. Que ustedes disfruten el uno al otro, que ustedes tomen tiempo. Yo les felicito a los dos. Primero que todo, porque ustedes supieron esperar a casarse para tener relaciones íntimas. Desafortunadamente, no muchas personas hacen eso. Y qué pena, porque después vienen los resultados. Después vienen las contradicciones entre ambos, viene la falta de confianza entre ambos y muchas cosas más. Y hay muchos que desafortunadamente rompen su vínculo matrimonial. Qué bueno que ustedes han optado por hacer las cosas según la voluntad de Dios. Sigan así y déjense la mano de Dios. Otra cosa que te aconsejo es que dejes de estar tan tensa. Estás demasiado tensa por lo que puedo captar en tu carta. Estás muy tensa y cuando una mujer está tensa es muy difícil que pueda quedar
embarazada. Entonces, déjate en las manos de Dios y pregúntate qué podemos hacer en este tiempo en que estamos los dos el uno para el otro. ¿Qué podemos hacer por los demás? ¿Cómo podemos ayudar? Yo te animo para que ustedes dos vayan con el sacerdote de confianza de ustedes o con el párroco de ustedes y le pregunten qué podemos hacer para servir a la comunidad. Hay 20,000 cosas que se pueden hacer para que ustedes puedan ayudar en este tiempo en que ustedes se están preparando para tener una familia más grande. Ya la tienen, pero una familia más grande que es la familia de ustedes con sus hijos cuando el Señor se los mande. Así que cuenta con mis oraciones, el Señor te bendiga y ojalá que algún día en el momento de Dios nos puedas decir, tenemos a nuestro bebé en los brazos. Muchas bendiciones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes, Padre Pedro Núñez. Una pregunta. Mi hermana tiene una amiga que cuando salió de la escuela estaba hablando con su novio y le hizo una broma. Le dijo de cosas y entonces su novio y ella se pelearon, pero volvieron. Pero la cosa está en que mi hermana ya no le quiere hablar a su amiga y le digo, hay que perdonar a las personas. ¿Usted qué cree? ¿Sí la debería de perdonar? Pues, a ver dónde está la cámara, que no la veo, aquí está ya. Ok. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 22. Vamos a ver qué dice el Señor antes de profundizar un poquito en su palabra. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 22. Bueno, vamos al 21 primero. Dice la palabra de Dios que entonces Pedro se acercó con esta pregunta a Jesús. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? Hasta 7 veces, Señor, hasta 7 veces. Para el judío eran 3 veces nada más. Por eso el 3 es un número tan importante en la Biblia, 3, ¿sí? La primera vez perdón, la segunda vez perdón, la tercera vez perdón, ya no más. Entonces aplico lo más probable que ojo por ojo y diente por diente. Me hiciste, te voy a hacer, ¿no? Eso no es de Dios, eso no es cristiano, eso no es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que dice el Señor entonces a Pedro? Le contesta el Señor y le dice, no te digo 7 veces, sino que 70 veces 7. No 7 veces, Pedro. Él pregunta, 7 veces, Señor, como dando a entender que es bien generoso, ¿no? Él es bien generoso. Y delante de Jesús, pues se quiere hacer el más generoso todavía. Y sin embargo, ¿qué es lo que el Señor Jesús le dice? Pedro, 7 veces no. Tienes que aprender a perdonar 70 veces 7. ¿Y qué significa perdonar, hermanos? Porque hay gente que dice, no, pero yo perdono, pero no olvido. Pues, claro que no vas a olvidar. Pero no vas a olvidar, pero sin sentir el deseo de lastimar a la otra persona. ¿Por qué? Porque muchas de las experiencias que tenemos en la vida, particularmente y desafortunadamente, las que nos han causado en algún momento un trauma fuerte, pues esas cosas raras veces las olvidamos. Siguen ahí latentes en nuestro cerebro. Entonces el Señor nos está pidiendo que nos olvidemos. Qué bueno sería si nos olvidamos, ¿verdad? Completamente. Porque entonces ya no hay ningún vestigio de sentimiento de lastimar al otro, de ir en contra de lo que la otra persona está haciendo, en fin, ¿verdad? Simplemente, pues ya no nos interesa, porque ya no es parte de nuestra experiencia de vida. Pero muchas veces sí, y nos preguntamos entonces, ¿y cómo hacerlo, Señor, para perdonar una y otra y otra y otra vez para siempre? ¿Qué significa perdonar? Significa que ya no vas a tener un deseo negativo hacia esa persona, que ya no quieres lastimar a esa persona, que ya no quieres tener un resentimiento contra esa persona que te lleve a la venganza, que te lleve a hacer algo indebido, que te lleve a, pues, aplastar a ese que te ha aplastado en alguna forma. Eso es lo que significa perdonar. Ya no le voy a hacer daño. Y si le puedo hacer un bien, mejor todavía, le voy a hacer un bien. Porque al fin y al cabo, como dice el Señor Jesús, lo que hagas por el más pequeño,
lo haces por mí. Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículo 40 en adelante. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, etc. Señor, ¿y cuándo te vimos así? Lo que hicieron por el más pequeño, lo hicieron por mí. Entonces, cuando uno perdona de verdad, que ya no siente rencor, ya no siente deseos de lastimar, deseos de ofender, deseos de rechazar, cuando uno siente eso ya, uno verdaderamente ha perdonado. Aunque la memoria sigue latente, ¿sí? Pero ya no hay ningún sentimiento negativo hacia esa persona. Y eso es lo que el Señor Jesús quiere de ti y de mí. Cualquier persona que te ha hecho daño, en el nombre del Señor Jesús, Él te exhorta para que perdones y para que eso ya no sea parte de tu experiencia en la forma que pueda en el futuro haré daño. No, simplemente voy a orar por esa persona y cuando le pueda hacer algún bien, en el nombre de Jesucristo, que dijo en la cruz, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen, que también nosotros podemos hacer lo mismo. Dios les bendiga. En este momento es un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Buenas, Padre Pedro Núñez. Una pregunta. ¿Es pecado cuando alguien hace algo y yo le digo, no digas eso o no lo hagas? ¿No será que te caiga una maldición? José Manuel. José Manuel, muchísimas gracias. José Manuel, ¿y quién eres tú para decir te va con una maldición? Al fin y al cabo, eso no viene de Dios. La maldición es maldecir a la persona. Y sobre todo, ¿verdad? Maldecir a la persona para lastimarla, para ofenderla, para degradarla, para aplastarla. Eso no es de Dios. La palabra de Dios más aún nos habla en la carta de Santiago, el capítulo 1, el versículo 13, dice lo siguiente, fíjate. Y yo te comprendo, es decir, tú estás tratando de ayudar a esta persona, pero tal vez puedes hacer un poquito mejor. Dice la palabra de Dios, de nuevo, Santiago, que está ya casi al final de la Biblia, Santiago capítulo 1, versículo 13. Que nadie diga en el momento de la prueba, Dios me manda la prueba, porque Dios está salvo de todo mal. Dios está salvo de todo mal y Dios tampoco manda pruebas a ninguno. Dios no quiere que le pase nada malo a ninguno de sus hijos, somos nosotros. Si un hijo, el papá le trata de dar lo posible y nosotros somos malos, porque hay maldad en nosotros, ¿cuánto más Dios nos va a querer dar lo bueno? Porque en Dios no hay maldad. Dios es total y completamente bueno, eternamente bueno. Entonces la maldición no viene de Dios. Aunque en el Antiguo Testamento se hablaba de que Dios maldecía, pero acuérdense que en el Antiguo Testamento los fieles, los creyentes en Dios, tenían un concepto muy diferente al que tenemos hoy a través de la vida de Jesucristo. En el Antiguo Testamento era, en su mayoría, lo que se decía y se hacía era ojo por ojo, diente por diente. Y si te puedo sacar la dentadura, te la voy a sacar, porque vas a ver que yo soy más fuerte que tú y tengo, al fin y al cabo, la autoridad sobre ti. Ese no es el concepto cristiano. El concepto cristiano es el amor. Entonces, lo que nos pide el Señor es que pongamos en práctica nuestra vida de acuerdo a la vida de Jesús, que nos viene a enseñar el camino que nos lleva a Él. En el Evangelio en Romanos capítulo 6, versículo 23, la palabra de Dios nos habla y nos dice que somos injertados en Cristo, ¿verdad? Y que al fin y al cabo, pues nosotros, al ser injertados en Cristo Jesús, estamos llamados a ser como Cristo. Qué hermoso. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 23, al fin y al cabo, el pecado paga su salario y el salario es la muerte. Es decir, no porque Dios lo manda, sino porque nosotros estamos sufriendo la consecuencia de nuestras propias acciones al no reconocer que lo que estamos haciendo está mal hecho. Entonces, en vez de decirle a tu amigo, a tu compañero, quien sea, mira, si haces eso, el Señor te va a mandar una maldición. No porque estás empañando más aún la imagen de Dios que es amor. ¿Por qué no decirle, mira, no hagas eso porque
toda acción tiene una consecuencia. Y la consecuencia de tus acciones que son malas, que no son buenas, va a tener una repercusión en ti. Y tú vas a sufrir las consecuencias. Y ahí para. Porque si no, de veras que vas a dañar la imagen de Dios, que es puro amor. Finalmente tenemos a Ana de Puerto Rico. Ana, ¿me escucha? Ay, lo escucho. Que Dios me la bendiga, Ana. Adelante con su pregunta, por favor. Qué felicidad, que yo siempre lo veía, pero que no se ve en mi casa y yo sufro. Pero era que quería hablar con usted, porque yo quería hacer una pregunta, porque es que yo sé que me está pasando, que yo voy a la iglesia, pero al de que voy a la iglesia yo me siento, yo como a veces digo que no voy a volver a la iglesia porque yo voy a la iglesia y salgo como en estrés. Entonces cuando yo recibo a Jesús, pues es como recibir, como comer una galleta. Yo no siento esa paz y esa alegría que se supone que a uno le dé porque recibió a Jesús. Y entonces Ana, ¿le puedo decir algo? Sí. Hay veces que yo tampoco siento nada. Y no por eso dejo de recibir la Santa Comunión. La fe no es cuestión de sentir, Ana. Qué bueno si sentimos, qué bueno. Y hay momentos en que sí podemos sentir. Pero lo importante es la decisión que vamos a tomar de creer que ahí está Jesús, porque Él lo dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Entonces, sienta yo o no sienta yo quiero ir con la mejor disposición para poder recibir a ese que me lo quiere dar todo, que es su propia vida, para que en él yo tenga vida y pueda sobrepasar los embates de la vida y caminar en la victoria de los hijos de Dios. Así que siga recibiendo al Señor, trate de orar antes de ir a la Santa Misa, trate de leer, si es posible, las lecturas de ese día y pide al Espíritu Santo que la llene del gozo que solamente en Cristo podemos tener. Y cuando vaya a recibir al Señor, esté consciente que está recibiendo al mismo Dios que por amor viene usted para fortalecerle y para encaminarla más poderosamente en cada momento hacia la meta final que es el cielo. Que Dios me la bendiga y cuente con estas oraciones. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros es el 205-271-2924. 205-271-2924. Damos una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, hermanos y hermanos, quédense con nosotros. Alabado, exaltado, glorificado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, que es Jesús. Palabra que significa, como dijimos anteriormente, Dios salva. Tenemos una llamada telefónica desde Miami, Florida, de Jenny. Jenny, ¿me escucha? ¿Jenny? Jenny, ¿me escuchas? Sí, lo escucho. Aleluya. ¿Sabes qué quiere decir la palabra aleluya, Jenny? Significa alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Bienvenida, Jenny. Adelante con tu pregunta o tu comentario, por favor. Antes de todo, me alegro saber que está recuperándose de su cirugía. Gracias. Siempre es un gusto ver su programa. Gracias, muy agradecido, Jenny. Que Dios te bendiga. Pues adelante, adelante, por favor. Ajá. Mi pregunta es, ¿un diácono puede consagrar la Eucaristía? No, solo el sacerdote. Y estoy hablando del sacerdote, y acuérdate que el obispo también es un sacerdote, pero que ha sido consagrado, ha sido ordenado para dirigir pues una manada de ovejitas que somos todos nosotros en su diócesis. El diácono puede pues tomar las hostias consagradas del tabernáculo y pues repartirlas a los miembros de la comunidad. Pero el único que puede consagrar es el sacerdote. El sacerdote puede hacer dos cosas que nadie más puede hacer, por eso su estola es hacia abajo.
Esa estola significa autoridad, y esa autoridad dada a los discípulos de Jesús por el mismo Jesús, cuando en la última cena Él pues celebra la Santa Eucaristía y dice, hagan esto en memoria mía, es decir, háganlo como yo lo he hecho por ustedes, ustedes háganlo también. ¿Y qué es lo que Jesús da? Nos da su propio cuerpo, su propia sangre en la Santa Eucaristía. El pan vivo bajado del cielo que es Él, para que en Él tengamos vida y salvación eterna y podamos caminar por este mundo hacia Él, yendo de su mano y en Él, pues caminando en la victoria de los hijos de Dios. Así que el diácono solo puede, pues, dar la comunión, de nuevo la consagración, solamente el sacerdote y la absolución son los dos pues, ministerios que solamente el sacerdote puede realizar. Y por eso usa la estola, ¿verdad? La consagración y también pues la absolución de nuestros pecados. Cualquiera puede confesar. Y entiéndame bien, tú puedes decirle a tu amiga, güey, cuéntame qué fue lo que pasó en tu vida, y tu amiga te lo dice porque la quieres ayudar. Pues eso es confesión, pero no hay absolución, es decir, no hay perdón por parte de Dios. Para tú poder recibir el perdón de Dios, tienes que ir a confesar tus pecados ante un ministro de Jesucristo, que es un sacerdote. Entonces, repito, las dos cosas que puede hacer el sacerdote, que nadie más puede hacer, es consagrar y absolver los pecados en el nombre del Señor. Tenemos un correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor. Buenas, padre. Déjeme decirle que me encanta su programa. Tengo una pregunta respecto a los padrinos del bautizo. Si Jesús no tuvo padrinos, ¿por qué la Iglesia Católica exige padrinos para el bautizo? Ivania, porque cuando somos bautizados somos incorporados en Cristo, ¿sí? ¿Y cómo Jesús va a tener padrinos para que lo incorporen en Cristo? Si ya Él es Cristo, Él es Jesús. Hay dos clases de bautismo y tenemos que tener eso claro, porque muchas veces hay personas que dicen, bueno, pero ¿por qué ustedes bautizan niños si Jesús se bautizó de adulto? Pero el bautismo de Jesús era el bautismo de Juan, y el bautismo de Juan era pidiéndole al Señor la absolución por los pecados cometidos. Juan no tenía autoridad para recibir ese mandato, es decir, de dar absolución a nadie, pero lo hacía como una especie de acto público para que la persona que había cometido un pecado, varios pecados, se pudiera públicamente arrepentir de sus pecados y comenzar una vida nueva. Jesús va donde Juan el Bautista y le dice, bautízame. Y Juan le dice, espera un momentito, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 14. Dice, ¿tú vienes a mí cuando soy yo quien debo de pedirte a ti que me bautices? ¿Por qué? Porque Juan sabía que él había pecado. Sin embargo, él en su interior sabía que Jesús no había pecado. Y por eso dice, ¿tú vienes a mí en vez de yo pedirte a ti que me bautices? La palabra de Dios nos habla acerca del bautismo de Juan. Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 11 en adelante. Dice, yo bautizo con agua, es decir, como limpieza externa, ¿sí? Para que no solamente el que ha cometido pecado, pero también el público pueda ver que este hombre quiere comenzar de nuevo. Yo bautizo con agua y es el camino a la conversión. La palabra conversión en griego es metanoia, que quiere decir un nuevo comienzo, 180 grados en dirección opuesta. Yo bautizo con agua, que es el camino a la conversión, pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo, claro, Jesús. Yo ni siquiera merezco llevarle sus sandalias, solamente un esclavo hacía eso, llevar las sandalias del Señor. Él los bautizará, y ese es el segundo bautismo, ese es el segundo, los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. ¿Y qué es el fuego? Si ustedes van a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 10, cayeron como lenguas de fuego en el cenáculo, en el aposento alto, y quedaron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? El amor puro de Dios, el amor puro de Dios.
Y eso es lo que Dios quiere que recibamos al día de nuestro bautismo. El amor puro de Dios, Espíritu Santo, fuego de Dios, y también pues ser revestidos con el Espíritu Santo. Seremos revestidos con el Espíritu Santo y con el fuego del amor de Dios. Y continúa diciendo el Señor a través de San Juan, que al fin y al cabo, pues, que estamos llamados a ser bautizados para ser integrados, como dice San Pablo, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Romanos capítulo 6, versículo 5. Y también Colosenses 1, versículo 18. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios en ese escrito de Colosenses? Dice lo siguiente. Él es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Jesús. Jesús es la cabeza del cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? ¿De qué está formado el cuerpo? De todos nosotros. Somos como pequeñas células incrustadas en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para ser uno con Cristo. Por eso el Señor Jesús también dice que en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 40, que el discípulo no puede ser diferente al maestro. Más aún, si el discípulo se deja formar, llega a ser como el maestro. Qué hermoso sería si más y más cristianos llegaran a ser como Jesús. Injertados en Cristo a través del bautismo, llegar a ser verdaderos discípulos de Jesús, que cuando nos vean a nosotros puedan ver un destello vivo, poderoso, de la misma presencia de Jesús en nuestras vidas. Ojalá que así sea. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Saludos y bendiciones. Tengo una pregunta sobre el suicidio. Un hijo mío, menor de edad, murió estando preso. La policía dice que él mismo se quitó la vida. Nosotros no lo creemos, pero en el caso de que sea así, mi hijo era un niño y era inocente. Lo mantuvieron varios días preso. Al día siguiente salía, según la policía. Solo espero que en el caso que él se haya quitado la vida por la tristeza, que Dios lo haya perdonado y que él esté en el reino de Dios. Amén. Gracias, Manuel. Manuel, Dios te bendice. Y qué dolor tienes que sentir, hermano. Qué dolor. Y te comprendo. No puedo experimentar tu dolor. Ojalá pudiera para ayudarte, pero tiene que ser terrible. Pero si tú sientes ese dolor por tu hijo, y tú, a pesar de tus bondades, de tus cualidades, de tus cosas positivas, en alguna forma eres malo también, porque has pecado. Todos hemos pecado, dice la palabra de Dios, y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios. Pero en Dios no hay maldad. Dios es el eternamente bueno. Dios es el eternamente misericordioso. Y no estoy tratando de excusar a una persona que tal vez se quitó la vida. Yo no sé si fue así o no, tú no sabes tampoco. Pero vamos a pensar que sí fue. Él se quitó la vida porque estaba desesperado, estaba totalmente deprimido, ya no sentía que la vida tenía propósito para él. ¿Qué habrá pasado con él? ¿Lo habrá perdonado Dios? De una cosa puede estar segura, es que Dios espera hasta el último instante, hasta el último momento. Como sucede con Dimas, el ladrón que le dice al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, en el paraíso. Y que le dice el Señor, hoy mismo estarás conmigo. El hoy de Lucas es el eterno hoy, porque para Dios no hay tiempo. El pasado y el futuro es el presente. En algún momento Dimas va a entrar en el cielo, en la gloria de Dios. Tendrá que pasar por un purgatorio bastante largo, me imagino yo, lo están crucificando no por gusto, ¿no? Pero un día va a entrar en el cielo. Un día va a disfrutar de la gloria de Dios. Un día el Señor, por su misericordia y su gracia, le dio la oportunidad de arrepentirse. ¿Por qué no pensar que en el amor de Dios, tu hijo, si cometió
ese pecado, porque realmente es un pecado quitarse la vida. No tenemos ningún derecho de quitarnos ni nuestra propia vida ni la vida de otros. No tenemos el derecho, la vida es una propiedad de Dios, exclusivamente de Dios. Pero sin embargo Dios da oportunidad hasta el último instante para que nos arrepintamos y podamos comenzar una relación íntima con Él. Yo creo eso. Y te lo digo y te invito para que lo creas también. Y ya te quites ese fantasma de tu mente y de tu corazón. Tu hijo está en los brazos de Jesús. Esos brazos que un día extendió una cruz para darnos vida y salvación eterna. Créelo, Manuel, créelo. Ora por él, para que si está en el purgatorio, pronto pueda entrar en la presencia de Dios en el cielo. Nuestras oraciones son poderosas, son válidas, y particularmente la oración de la Santa Misa. Y cree que ese hijo tuyo un día lo vas a ver cara a cara en la presencia del mismo Dios, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Que Dios te bendiga y cuenta con nuestras oraciones. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Estimado Padre Pedro, bendiciones para usted y su bello programa, y bendiciones a sus colaboradores. Yo lo admiro mucho. Soy una profunda creyente, pero me he equivocado. Pero hoy llevo una manda de 5 años, esperando al hombre adecuado. No quiero perder la fe. Cada día pido con mucha fe. ¿Puede orar también por mí para hallar al hombre adecuado? Dios lo bendiga. Atentamente, Karina, desde Chile. Pues Karina cuenta con nuestras oraciones y vamos a orar un momentito, sí, ¿por qué no? Padre misericordioso, Padre bueno, Padre amantísimo. ¿Hay alguien por ahí, Señor, que es la persona adecuada para tu hija Karina? En tu nombre, Señor Jesús, y por tu misericordia infinita, te pido que esa persona venga a tener una relación de amistad primero con tu hija Karina y después, ¿por qué no?, que surge el amor entre ellos y pueda unir sus vidas en santo matrimonio. Karina, yo quiero recordarte que, de nuevo, todo en el tiempo de Dios. Y si Dios te ha dado la oportunidad de vivir en estado de soltería, utilízalo, ¿sí? Trata de hacer el bien, busca la manera de ayudar a otros a acercarse más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Y vas a ver que en el momento adecuado, en el momento de Dios, vas a encontrar a esa persona. Cree, dice el Señor Jesús, cree y verás la gloria de Dios. Y creer significa no dudar, sino que estar convencido de que lo que tú estás pidiendo, si es la voluntad de Dios, así va a ser para gloria de Dios y para beneficio tuyo y de esa persona que ya está en camino, porque viene a buscarte. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, le consulté a un sacerdote, pero no me queda claro Mateo 19:9, donde se hace una excepción para dejar a la esposa y casarse con otra en caso de adulterio. Rafael. Rafael, Dios te bendiga. Si vamos al Evangelio según San Mateo, el capítulo 19, versículo 9, dice lo siguiente. Yo les digo, el que se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima, se casa con la otra y comete adulterio. Eso es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué constituye una unión ilegítima? Para eso tenemos lo que se llama el tribunal eclesiástico. Cada diócesis tiene un tribunal eclesiástico que examina los casos de las personas que buscan anular su matrimonio con el deseo de casarse por primera vez. ¿Qué significa anular un matrimonio? Significa que la Iglesia dicta o la Iglesia proclama que ese matrimonio que hubo por la Iglesia, aunque haya sido en la Iglesia Católica, aunque haya tenido el sacerdote presente, la pareja presente, los testigos presentes y todo lo demás, no fue un matrimonio cristiano, no fue un sacramento. ¿Y cómo se prueba eso? Pues depende de las casuísticas que se presenten y depende pues el examen bien exhaustivo que hace la Iglesia para comprobar que realmente lo que está diciendo la persona que está pidiendo es cierto, de que ahí no hubo un verdadero sacramento, no hubo un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo he dicho esto anteriormente y lo repito, sí, porque creo que es importante. Yo tenía un compañero en la universidad, era compañero de habitación,
Y él me dijo, me voy a casar, pero que ni piense que va a ser la única. Es decir, antes de casarse, él ya estaba consciente de que iba a ser infiel. Pues eso es causa para anular el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es en los buenos tiempos y en los malos, en la salud y enfermedad, todos los días de mi vida, hasta que el Señor me llame a Él, voy a ser fiel a ti. Y ahí de fidelidad no hubo nada. Y al no haber pues, fidelidad, pues tampoco existe el matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios, no es un sacramento. Entonces, para eso está pues, el tribunal eclesiástico de la diócesis para determinar exhaustivamente, y por eso se demora casi un año, ¿verdad?, para que se declare o a favor o en contra del anulamiento la petición de esta persona. Y si lo declara, pues ya esa persona queda libre de casarse, sí, por primera vez. Esa es la razón por la cual dice el Señor y es la razón por la cual existe la nulidad del matrimonio. Hermanos y hermanos, quiero decirles que con el favor de Dios, el año 2025, les invito de todo corazón para que me acompañen en un hermosísimo peregrinaje a Medjugorje, a Grecia, ¿sí? Esto va a ser octubre del 2025, así que pues pónganse las pilas y prepárense para este transformador peregrinaje. Para más detalles, pues vamos a estar dándolos en los próximos programas, así que por lo menos piensen en la posibilidad de acompañarnos en ese hermosísimo y transformador peregrinaje a Medjugorje, que es donde se está apareciendo nuestra Santísima Madre bajo el título de Nuestra Señora de la Paz, y donde pues constantemente hay conversiones y vida nueva y de todo, ¿sí? Así que no dejen de añadir sus nombres si es posible. Hablen con Maciel Carrasco y pronto vamos a estar dando esa información. Voy a estar en Ciudad Guatemala, si Dios permite, el viernes y el sábado 6 y 7 de diciembre. El viernes va a haber una cena fórum y el sábado una hora santa, es decir, tiempo de sanación, de liberación, restauración de vida, en el Monte San Francisco. Para mayor información, por favor, comuníquense con la señora Adela Letona. El número telefónico es 502, ese es el área, y el número telefónico es el 5959-1187, así que no es difícil, pues, recordarlo. También les invitamos para que nos escriban con sus preguntas. Todas las preguntas son importantes y nos ayudan a todos. Comuníquense con nosotros a padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Que el Señor les bendiga, que el Señor siga llevando en sus manos su santa presencia y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes queridos, y esté con ustedes por siempre. Hermanas y hermanos, que tengan un feliz día y hasta la próxima, Dios mediante.